Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven y escuchan en este episodio más de La Voz del Derecho, nuestra participación. Hablemos de Derecho Electoral, un programa que se realiza en asocio con el Colegio de Abogados en Derecho Electoral COADE y La Voz del Derecho. Quien les habla, Fabio Sepúlveda Betancourt, secretario general del Colegio COADE, que nos acompaña en el máster Luis Daza. Para el día de hoy contamos con el doctor Carlos Leiva Namel, abogado especialista en Derecho Público, en maestría en Derecho Internacional Público, también con una amplia experiencia como consultor y litigante en las áreas del derecho. Ha sido delegado, registrador en algunas ocasiones y es la persona que hoy va a hablar de un tema de mucha trascendencia y de mucha vigencia, como son las garantías que tienen los partidos y las campañas políticas en el sistema electoral colombiano, en el tema específico del escrutinio. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, doctor Fabio, y una buena tarde también para Luis, para todos los oyentes del podcast Hablemos de Derecho Electoral. Les agradezco mucho la invitación para conversar de este importante tema en su programa el día de hoy. Este tema lo hemos querido traer al día de hoy porque a raíz de los recientes acontecimientos que tenemos, que han pasado con nuestro vecino país, Venezuela, sus comicios, las elecciones que se realizaron hace 8 días, y queríamos tener un poco un paralelo entre lo que representa ambos sistemas electorales y las garantías que se tienen con relación de cada partido, cada movimiento. Entonces, empezando por el tema, doctor, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, pues doctor, en efecto, digamos, esta coyuntura electoral que se está viviendo en Venezuela nos ha puesto a hablar en Colombia acerca de las garantías que tiene nuestro propio sistema y de la posibilidad de que una situación por lo menos angustiosa y de tanta incertidumbre en el pueblo venezolano pudiera pasar en el país, teniendo en cuenta nuestras propias normativas y sistemas. Entonces, digamos que lo primero que yo tendría para decir al respecto es que en Colombia tenemos un sistema electoral que es muy completo. Es muy completo, aunque, pues como usted bien sabe, conocedor de los temas electorales, está disperso en el ordenamiento jurídico, en varias normas, en jurisprudencia y doctrina. Sin embargo, es completo y está rodeado de múltiples garantías para todos los intervinientes. Cuando me refiero al sistema electoral, lo estoy entendiendo como un sistema o un conjunto de reglas que definen cómo se llevan a cabo una elección, cómo se determinan y cómo se declaran las elecciones, y eso incluye claramente unos mecanismos de control que pueden ser tanto administrativos como judiciales, y también las formas de publicidad que rodean los diferentes procedimientos dentro de este sistema electoral.
Entonces, digamos que yo creo que nuestro sistema electoral ofrece una multiplicidad de garantías para los partidos, campañas, grupos significativos de ciudadanos, candidatos, testigos, observadores electorales nacionales e internacionales que pueden vigilar las diferentes etapas de los diferentes procesos electorales. Por ejemplo, nosotros sabemos que un calendario electoral de una elección ordinaria en el país inicia un año antes de las elecciones. Inicia un año antes con la primera actividad de ley, que es la conformación del censo electoral, la inscripción de ciudadanos en ese censo, y de ahí en adelante todas esas actividades preelectorales, como la conformación del censo, el registro de comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, la inscripción de candidaturas, el diseño de las tarjetas, formularios electorales, su puesta a disposición, los simulacros que se hacen de los sistemas de asistencia tecnológica, llámese del preconteo, de la digitalización y la consolidación de resultados, son todas actividades que son vigiladas y auditables por parte de las campañas acreditadas, las que están en contienda y tienen candidaturas inscritas, y por parte también de las misiones de observación electoral que están acreditadas, bien sean nacionales o internacionales. Entonces, digamos que nosotros tenemos un esquema normativo con una serie de garantías muy claras, digamos que es propio de Colombia, y sobre todo respecto de las actas, aquí es donde podemos hacer el paralelo de lo que está sucediendo en Venezuela, pues nosotros tenemos unos sistemas muy ágiles de publicación en Colombia de las actas de escrutinio. Acá las actas de escrutinio, a medida que van saliendo de cada mesa de votación, diligenciadas a mano, a puño y letra de los jurados de votación, digamos que esa es una de las cosas que más adelante me gustaría tocar. Esas actas se van publicando, primero se va consolidando rápidamente el sistema de preconteo, que a pesar de no ser vinculante, pues va dando una percepción de quiénes van a ser los elegidos para que la ciudadanía empiece a estar tranquila, cosa que en Venezuela en este momento, pues a 9 días de la elección sigue siendo incierta. Y adicionalmente a eso se van digitalizando los ejemplares de esas actas de escrutinio de 14 para que la ciudadanía las vaya viendo casi que inmediatamente. El mismo día de la elección casi que se puede llegar al 95-100% de las actas digitalizadas de todo el país, y esta pues claramente es una herramienta para el ejercicio del control que tienen los candidatos, las campañas políticas y los observadores electorales para ir siguiendo la trazabilidad de la data que se va consolidando a medida que van avanzando las instancias de escrutinio. Entonces, digamos que gran parte de la solidez de nuestro sistema se da en esa publicidad, amplia publicidad de la información, y sobre todo que se da de manera oportuna, porque la damos el mismo día de las elecciones, así vamos apaciguando, digamos, ese fervor que es propio de la efervescencia de las contiendas electorales. Ahí es necesario entonces preguntarle, de acuerdo a la exposición que usted ha hecho, que nuestro sistema electoral colombiano es más garantista que el sistema venezolano, en cuanto que le da participación plena a todos los partidos para que tengan sus testigos electorales, puedan hacer las reclamaciones, intervengan en las diferentes etapas de la elección y el escrutinio. Sí, pues digamos que comparar sistemas siempre, pues uno tiene que hacerlo con justicia, y no ir a decir que un sistema es mejor que el otro, digamos, de manera absoluta, porque pues claramente los sistemas y el sistema entendido como ese compendio normativo, como decía al inicio, es propio de cada, digamos, de cada país, y cada país adopta sus sistemas y sus procesos electorales digamos, escoge mecanismos, por ejemplo, para dar el voto. Entonces, por ejemplo, tenemos claramente que en Venezuela ellos tienen un tipo de votación que es la votación electrónica mixta, porque ellos hacen las marcaciones no sobre una tarjeta electoral física como la hacemos acá en Colombia, sino sobre una terminal electrónica, y esa terminal electrónica hace una consolidación de resultados, pero es mixta porque saca unos comprobantes físicos que se introducen en una urna. Allá solamente un porcentaje de esas actas son verificadas posteriormente por las autoridades en esos papeles físicos. Acá en Colombia lo que tenemos es un proceso que es mucho más manual,
respecto del el ejercicio de votación del ciudadano, pero como usted dice, doctor Fabio, está rodeado de unas garantías porque hay instancias para que los testigos electorales en representación de las campañas y los partidos en contienda ejerzan controles en ese procedimiento administrativo, interponiendo reclamaciones o solicitudes de recuento de voto, desde la mesa de votación en el primer escrutinio y hasta a medida que va avanzando esa, digamos, esquema piramidal de instancias de escrutinio, donde en una segunda instancia los escrutinios auxiliares y municipales son conducidos por jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos. Es decir, adicionalmente nuestro sistema tiene una particularidad, y es que intervienen muchas, digamos, roles, intervienen muchas autoridades distintas. Jurados de votación, que son ciudadanos que ejercen una función pública de carácter transitorio. En una siguiente instancia, jueces de la República que están nombrados para ejercer ese procedimiento administrativo. La Registraduría Nacional, que hace todo lo que tiene que ver con la operación logística. Consejo Nacional Electoral, que hace toda la investigación, vigilancia y control y declara los resultados de las elecciones nacionales, y adicionalmente por aparte tenemos un control judicial ante los tribunales administrativos y en últimas ante la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces tenemos una complejidad que garantiza, digamos, que los roles estén desarrollados por cada autoridad específica y que ninguna se inmiscuya en las labores de las demás. Entonces digamos que hay demasiadas ojos viendo el proceso, y que sucedan digamos, anomalías es bastante complicado, aunque claramente puede suceder, pero digamos que yo diría que el sistema colombiano por lo menos goza de la confianza de la ciudadanía más que el venezolano, y sobre todo después de lo que vimos hace 8 días. Doctor Carlos, usted acaba de mencionar un tema que ha sido, pues, es bien importante, y es en cuanto a la modalidad de votación que hay en Venezuela, que es un sistema mixto, donde se vota también a través está el voto electrónico. Es un sistema como el mismo sistema de Estados Unidos, en que tiene esas garantías. Dentro de los sistemas electorales, pues aparece que el sistema venezolano también presenta pues alguna solidez en cuanto a las garantías a los ciudadanos. Usted, con relación a lo que se vivió en las elecciones y que estamos, digamos, todavía no se sabe si está la obligatoriedad de que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de Venezuela, o si ya con los resultados que hay es suficiente. Pues doctor Fabio, me parece una muy buena pregunta, porque como usted dice, y como ahorita mencioné, el esquema de votación en Venezuela tiene una votación electrónica mixta. En Colombia, teniendo en cuenta nuestra tradición y nuestra normatividad, nuestro código electoral, que es de 1986, tenemos un sistema de votación que es predominantemente manual, a diferencia de Venezuela. Pero yo creo que el punto más importante, con independencia de la modalidad del esquema de votación que haya en Venezuela o no, porque también pues mucha gente dice que el esquema de la votación electrónica no ha sido en realidad el problema de lo que han vivido los venezolanos, sino el punto que usted toca, de esa obligatoriedad o no de la publicidad que se da de la consolidación de resultados y la publicidad de las actas en ese país. Por eso yo destaco, digamos, de nuestro sistema normativo, la obligatoriedad de esa publicidad que se le dan a las actas, porque la publicidad y la oportunidad en la que se publican los datos y la consolidación a medida que se van haciendo los escrutinios es la mejor herramienta que tienen tanto los partidos políticos como las misiones de observación para poder tener una trazabilidad completa en la consolidación de los resultados. Si se expide un único boletín, como se hizo en Venezuela, con un porcentaje de votación, donde todas las fuerzas políticas, sobre todo las de oposición y los observadores y veedurías internacionales que estaban invitados, no pudieron hacer un seguimiento y una vigilancia sobre la consolidación de esos resultados, pues no tienen la información necesaria para poder dar un veredicto o para poder llegar a dar un informe respecto de la veracidad de la información que se publica, porque claramente
en eso nos destacamos en Colombia, y es que esa publicidad de la información le da la herramienta a todas las fuerzas políticas para que puedan conocer paso a paso cómo se van consolidando los datos, y en caso de que haya alguna diferencia justificada o injustificada en esa consolidación que se va haciendo en las instancias de escrutinio, pues existen herramientas para interponer los recursos por parte de esas campañas para ir corrigiendo sobre la marcha y el desarrollo de los escrutinios las anomalías o diferencias que se vayan dando. Es decir, nosotros, la publicidad es el principio de la garantía en el ejercicio del debido proceso en una audiencia de escrutinios. Acá en Colombia, pues recordemos que existe un mandato legal de incorporar el voto electrónico. Desde el año 2004, desde la ley 892 de 2004, existe un mecanismo de votación electrónica que sustituye las tarjetas electorales físicas por terminales electrónicas. Terminales electrónicas, y no solamente la terminal, sino adicionalmente se reemplazan las urnas por registros de bases de datos en dispositivos que deben garantizar la consolidación de los votos y que deben constatar el reconocimiento de los votantes. Es decir, tenemos legalmente un mandato de una votación electrónica pura, cosa que, como usted sabe, es un poco letra muerta, y que también con la ley 1475 de 2011 se obligó a que existiera una comisión asesora para la implementación del voto electrónico, pero pues a la fecha no ha habido una voluntad del Estado en su conjunto de ponerlo en implementación. Entonces, digamos que más que el mecanismo que se adopte, acá nosotros, digamos, estamos incumpliendo como Estado esa ley que nos habla del voto electrónico. Y además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, en el nuevo proyecto de Código Electoral, se estableció una votación electrónica mixta, donde en vez de ese voto electrónico puro que está en la ley de 2004, existe una terminal donde los electores hacen su marcación y se genera un comprobante físico que se deposita en una urna. Entonces es mixto porque efectivamente hay una consolidación de resultados por parte de la máquina, pero también hay un escrutinio manual a cargo de los jurados de votación. Lo que solucionaría este tipo de esquemas de sistema electrónico, sobre todo, es el diligenciamiento de las actas, que, como usted sabe, en Colombia, al ser manual, pues es donde vemos los errores típicos de los jurados de votación, errores o en algunas veces con dolo de cambiar información sobre las actas. Lo importante es que nuestra misma publicidad nos da la oportunidad para que esos errores se puedan ir digamos, solucionando a través de la instauración de reclamaciones en el proceso de escrutinios. Entonces, más que el problema en las máquinas venezolanas, el problema tiene que ver con ese ocultamiento de la información, que, como usted dice, de pronto no es obligatorio que se publiquen, pero esa es la única herramienta con la que cuentan las fuerzas políticas para poder ejercer debidamente la contradicción. Ahí hay dos elementos que yo creo que son importantes dividir. Una cosa es lo que estamos hablando de lo que es el proceso electoral en sí, lo que tiene que ver con el voto físico o el voto electrónico. Para Colombia, pues el nuevo código está en revisión ante la Corte Constitucional, y si pasa, pues seguramente ya nosotros en las próximas elecciones ya entraremos en esa modalidad. Lo que hay que establecer es con claridad con relación a lo que pasa después de cerradas las votaciones, o sea, el conteo de los votos, que es allí en donde se define realmente quién es el ganador de la contienda. Entonces usted dice, en ese proceso es mucho más garantista el colombiano que el venezolano, siendo que el venezolano pues goza de algún reconocimiento como un sistema electoral más consolidado. Sí, pues digamos, en mi opinión, a pesar de esos esquemas, y como usted dice, son dos temas diferentes, el esquema, el mecanismo, sea físico o electrónico, y otro, la publicidad que se garantiza durante el proceso de conteo de votos o escrutinio. Porque la publicidad en el escrutinio en Colombia es permanente, se está dando publicidad y se le da información permanente a todas las personas que están interesadas en el proceso para que ejerzan sus contradicciones. Entonces nosotros podemos ver que hace 9 días en Venezuela, pues eso no se dio, a pesar de que las campañas tenían la posibilidad de asistir a los puestos de votación, y pues claramente eso lo podemos ver
a través de las imágenes o las actas que fueron publicadas con posterioridad por la campaña de oposición, pues ellos tuvieron la posibilidad de acceder a las actas que se generaban en cada una de las mesas. El problema es que esa operación de la publicidad de las actas no lo da el órgano electoral, sino lo hace la campaña política de oposición y la sociedad civil. Es decir, se invierte un poco la función porque el órgano electoral es quien debe dar la publicidad de los resultados oficiales y no al contrario. Aquí, digamos, un poco al revés, la ciudadanía es la que empieza a mostrar y pues esa campaña de oposición empieza a ser una consolidación de actas que termina siendo la única publicación oficial de resultados, ya que el boletín único que se dio pasadas más de 6 horas el día de las votaciones no contenía información detallada y pormenorizada de los puestos, mesas de votación en el territorio venezolano. Entonces, lo que sí destaco es que las garantías que se dan en el proceso electoral colombiano son más eficientes para el ejercicio de un control administrativo dentro de las audiencias de escrutinios. Bueno, importante esa apreciación. Quiero aclarar que nuestra posición como órgano colegiado de derecho electoral, lo que queremos es poner en discusión estos sistemas, como bien se ha planteado. En ningún momento nosotros tomamos alguna conclusión al respecto. La conclusión la tomará cada uno de los oyentes de este programa. Doctor, si queda alguna apreciación para cerrar el programa que usted considere que sea importante para que nuestros oyentes tengan una percepción más clara de ese comparativo que usted ha hecho de los dos sistemas electorales. No, pues doctor Fabio, agradecerle a usted y a nuestros oyentes. Como usted bien dice, es un tema de debate. Digamos que nadie tiene la verdad en estos asuntos, sobre todo en los sistemas electorales hay muchísimos y cada país opta por los sistemas electorales que mejor considera le dan confianza a la ciudadanía. En este caso, yo creo que, como podemos ver en Colombia, pues tenemos una serie de garantías, a pesar de que también tenemos una serie de falencias, uno habiendo estado en las dos posiciones, o por lo menos desde mi percepción, que he trabajado en el órgano electoral y también he estado afuera como consultor independiente en estos asuntos, pues uno se da cuenta que debe valorar un poco lo que tenemos, las garantías que tenemos a pesar de las falencias, reconocer que la interacción que debe tener las campañas, las fuerzas políticas, el rol de las misiones de observación, el rol de la sociedad civil es muy importante para, entre todos, nutrir y mejorar permanentemente el esquema y el sistema como lo tenemos planteado y dotar y seguir teniendo esas garantías dentro de los procedimientos, especialmente en esa audiencia de escrutinios con ese procedimiento administrativo especial que tenemos, donde podemos ejercer control en cada una de las instancias. Entonces, pensaría que con eso concluyo y agradeciéndole nuevamente el espacio, doctor Fabio. No, a usted, doctor Carlos, por su participación. Yo creo que ha sido una disertación muy amplia y pues bueno, las conclusiones ya de cuál sistema es el más garantista le corresponde a cada uno de nuestros oyentes. Nosotros como órgano neutral solamente queremos traer a la mesa estas discusiones que son importantes para la democracia. Agradecerles a todos por su audiencia, invitarlos a que compartan, comenten este programa, nos sigan en nuestras redes sociales como Colabo Electoral, en X, en LinkedIn, en Facebook y también en la plataforma de YouTube, y próximamente estaremos en el lanzamiento de nuestra página web. También invitarlos al lanzamiento de nuestro primer Congreso de Derecho Electoral en Colombia. Agradecerle al doctor Carlos y a Luis Daza por su colaboración en el máster. Una feliz tarde. Feliz tarde para ustedes también. Gracias. Aquí termina En la Voz del Derecho una emisión especial de
Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.